Se nos pide encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por la función fx, y en el punto 1,2, f de 1,2. Primero veamos esto gráficamente. La gráfica de la superficie dada por f de x, y está graficada aquí en azul. El punto de tangencia es este punto rojo y el amarillo plano es el plano tangente. Nuestro objetivo es determinar la ecuación de este plano tangente amarillo. Volviendo a nuestro trabajo, comencemos por determinar la coordenada z del punto de tangencia determinando el valor de la función f de 1,2. Para determinar f de 1,2, sustituimos 1 por x y 2 por y. En la función dada que nos da negativo 2 veces 1 cuadrado más 4 veces 2 cuadrados menos 4. 2 veces. Simplificando, 1 cuadrado es 1, negativo 2 veces 1 es negativo 2, y luego más 2 al cuadrado es igual a 4. 4 veces 4 es 16, lo que nos da más 16. Y luego tenemos menos 4 veces 2, lo que nos da menos 8, esto es igual a 6 positivo, lo que significa que el punto de tangencia es 1,2,6. Is 1,2,6. Ahora mirando las notas a continuación, si la función dada f de x, y es diferenciable en el punto dado, entonces la ecuación del plano tangente a la superficie dada por f de x, y es igual a esta ecuación aquí. Observe cómo determinar la ecuación del plano tangente. Necesitamos la derivada parcial con respecto a x, y la derivada parcial con respecto a y. Encontremos estas derivadas parciales a continuación. Para encontrar el parcial de f con respecto a x, diferenciamos f con respecto a x tratando a y como una constante. La derivada de 2x al cuadrado negativo con respecto a x es negativa 4x. Debido a que estamos tratando y como una constante, la derivada de 4y al cuadrado menos 4y con respecto a x es solo 0. Ahora encontraremos la derivada parcial con respecto a y. Hacemos esto, diferenciamos f con respecto a y tratando x como una constante. Para la derivada de 2x negativo al cuadrado con respecto a y es 0, la derivada de 4y al cuadrado con respecto a y es 8y. La derivada de 4y negativa con respecto a y es negativa 4, lo que nos da menos 4. Y ahora necesitamos evaluar estas derivadas parciales cuando x es 1 y es 2. Entonces, el parcial de f con respecto a x en 1,2 es igual a negativo 4 veces el valor x de 1, que es igual a 4 negativo. Y ahora necesitamos encontrar el valor de la derivada parcial con respecto a, y en el punto 1,2 que nos da 8 veces 2 menos 4, sustituyendo 2 por y. Esto nos da 16 menos 4, lo que equivale a 12. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente es igual a z igual f de x sub 1, y sub 1, que en nuestro caso es f de 1,2. Lo que ya sabemos es igual a 6, y luego tenemos más el parcial de f con respecto a x, evaluado en 1,2. Veces la cantidad x menos x sub 1 que es x menos la coordenada x del plano de tangencia que es 1. Y tenemos más el valor de la derivada parcial con respecto a, y en 1,2 veces la cantidad y menos y sub 1 que nos da y menos la coordenada y de 2. Y ahora subtitularemos los valores de funciones que faltan. Tenemos z igual a f de 1,2 sabemos que es igual a 6, lo que nos da 6 más el parcial de f con respecto a x en 1,2. Es igual a 4 negativos, dándonos 4 veces negativo la cantidad de x menos 1, entonces tenemos más el parcial de f con respecto a, y en el punto 1,2 es igual a positivo 12, dándonos positivo 12 veces la cantidad de y menos 2. Y ahora ponemos los paréntesis y combinamos términos similares. Tenemos z igual a 6 y luego más negativo 4 veces x. Es negativo 4x, dándonos menos 4x y luego más negativo 4 veces negativo 1 nos da un positivo 4. Más 12 veces y es 12 y 12 veces negativo 2. Es negativo 24, dándonos menos 24. Y combinamos términos similares,
tenemos z igual a negativo 4x más 12y, y la constante es 6 más 4 menos 24. Que es igual a 14 negativo, lo que nos da menos 14. La ecuación del plano tangente es z es igual a 4x negativa más 12 y menos 14. Volviendo al gráfico por última vez. Acabamos de encontrar la ecuación del plano tangente amarillo a la superficie en el punto rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.